Terminas algo y esperas esa pequeña sensación de listo, pero no llega. No es frustración, no es enojo, ni siquiera es tristeza. Es más incómodo que eso. Es nada. Como si el cerebro hubiera decidido omitir la parte donde normalmente te devuelve algo por el esfuerzo. Revisas, avanzas, cumples y el sistema se queda en silencio, como si no hubiera nada que registrar. Incluso haces una segunda revisión, casi de forma automática. Como si pensaras, igual y no lo noté. Pero no, realmente no hay nada. Solo un cierre técnico sin recompensa emocional. Bienvenidos a La Absurda Terapia, el único podcast donde analizaremos la mente con humor, ironía y un poquito de caos. Porque si la vida ya es absurda, ¿para qué fingir lo contrario, no? La primera trampa de la depresión no es la tristeza, es la falta de retorno. Haces cosas, pero el cerebro ya no te paga. Y cuando el sistema deja de entregar esa pequeña recompensa, esa sensación mínima de ok, ¿todo bien?, el comportamiento empieza a cambiar, aunque no te des cuenta. No porque no quieras hacer cosas, sino porque el sistema deja de justificar el gasto de energía. Lo que antes era automático, ahora empieza a sentirse como una inversión muy dudosa. Como si cada acción tuviera que pasar por un filtro silencioso que pregunta, ¿esto realmente vale lo que cuesta? Lo inquietante es que ese filtro no siempre te avisa. No aparece como una voz clara ni como una decisión consciente. Simplemente empieza a postergar más, a reducir lo que haces, a quedarte en lo mínimo funcional. Cumple sí, pero optimizado al nivel más bajo posible. Lo suficiente para que nada colapse, pero no lo suficiente para sentir que algo realmente avanza. Desde afuera parece falta de ganas. Desde dentro se siente más como una especie de fraude interno. Inviertes esfuerzo, tiempo, atención y el resultado emocional es prácticamente cero. Es como trabajar en un empleo donde nunca llega el sueldo, pero te dicen que sigas confiando en el proceso. Y al principio lo haces. Empujas un poco más, te obligas un poco más, te dices que es cuestión de actitud. Porque claro, eso es lo que siempre ha funcionado. Hasta que deja de funcionar. Porque aquí está el detalle incómodo. No puedes motivarte hacia una recompensa que el cerebro ya no está registrando. Puedes forzarte a actuar, claro. Pero no puedes obligar al sistema a responder igual que antes si ese circuito ya está alterado. Y entonces aparece esa sensación rara, medio frustrante, medio confusa, donde haces lo que deberías, pero no obtienes lo que esperabas sentir. Y como no hay un síntoma espectacular, la mente intenta explicarlo mal. Estoy cansado, ando desmotivado, solo necesito descansar. Seguro es una mala racha. Suena lógico, incluso razonable. El problema es que esas explicaciones encajan demasiado bien y por eso mismo retrasan entender lo que realmente está sucediendo. Porque no estás frente a falta de energía. Estás frente a un sistema que dejó de anticipar que algo vale la pena. Y cuando el cerebro deja de anticipar recompensa, no se apaga de golpe. No hay un colapso evidente. No hay una alarma que te diga algo anda mal. El sistema simplemente comienza a retirarse en silencio. Primero de lo que exige más, luego de lo que antes disfrutabas y finalmente de cualquier cosa que implique invertir energía sin garantía de retorno. Y ahí es donde la experiencia empieza a cambiar de verdad. Porque sigues haciendo tu vida, pero la vida ya no responde igual contigo. El cerebro no funciona solo por reacción, funciona por anticipación. Antes de que hagas algo, ya hay una predicción en segundo plano. ¿Qué tan pesado va a ser? ¿Cuánto esfuerzo implica? Y lo más importante, ¿qué tan probable es que valga la pena? Esa predicción es la que normalmente empuja el comportamiento. No te levantas porque debes. Te levantas porque en algún nivel el sistema espera que algo ocurra al hacerlo. En la depresión, ese sistema empieza a fallar. Las actividades siguen ahí, intactas. Comer, salir, hablar con alguien, ver algo que antes te gustaba. Técnicamente, nada ha desaparecido realmente. Lo que cambia es la expectativa. El cerebro deja de proyectar que esas acciones van a generar algo positivo. No lo elimina por completo, pero lo reduce lo suficiente como para que el impulso desaparezca. Y sin ese impulso, todo empieza a sentirse más pesado de lo que debería. Aquí es donde la gente se equivoca al interpretarlo. Desde fuera parece falta de ganas. No quiere salir, ya no le interesa nada. Está apático. Pero desde adentro no se vive como una decisión, se vive como un cálculo. El sistema evalúa, esto requiere energía y no parece que vaya a devolver mucho. Y cuando ese balance se inclina demasiado hacia el costo, el comportamiento se frena. No es flojera,
Es eficiencia mal calibrada. El cerebro está intentando ahorrar recursos, pero lo está haciendo sobre un sistema que ya no está midiendo bien la recompensa. Así que empieza a descartar cosas que antes sí valían la pena, no porque hayan dejado de ser valiosas, sino porque dejó de anticiparlo. Y aquí viene lo más incómodo. Cuanto menos haces, menos evidencia le das al sistema de que algo puede generar una respuesta distinta. Y cuanto menos evidencia hay, más se refuerza la idea de que nada vale demasiado la pena. Es un bucle limpio. No haces porque no esperas nada. Y no esperas nada porque cada vez haces menos. Y ese es el punto donde la depresión deja de ser solo una experiencia emocional y se convierte en un sistema que se está retroalimentando solo. En algún punto aparece la reacción más lógica y más inútil. Intenta salir de esto a base de esfuerzo, no como una decisión épica, sino como ese ajuste interno donde te dices que ya estuvo, que ya tienes que activarte, que no puedes seguir así. Organizas el día, haces una lista, te prometes que ahora sí vas a enfocarte. Empiezas algo, avanzas un poco y en algún nivel esperas que algo se sienta distinto. Que aparezca esa pequeña señal de que ya arrancaste ese mínimo ok, que antes llegaba casi en automático. Pero adivina qué, no pasa. La acción ocurre, pero la respuesta no llega. Cumples, haces lo que te toca, avanzas y el sistema se queda en silencio. Al principio lo ignoras. Piensas que necesitas más disciplina, más ritmo, más constancia, que tal vez te estás rindiendo muy rápido. Así que aprietas más, te obligas más, te exiges, te hablas más duro, te repites que no puedes depender de cómo te sientes, que tienes que moverte aunque no tengas ganas. Y durante un rato lo sostienes. Desde afuera incluso podría parecer que estás funcionando mejor, que ya te estás comprometiendo, pero por dentro empieza a parecer algo muy incómodo. No es solo que cueste más, es que no cambia nada. Y ahí es donde el sistema empieza a tensarse, porque ya no está solo lidiando con el esfuerzo, sino con la sensación de que ese esfuerzo no está produciendo efecto. Cada acción que no devuelve nada se acumula como evidencia silenciosa de que algo no está respondiendo como debería. No hay una alarma, no hay un momento claro donde todo se rompe. Es más sutil, es repetitivo, es ese pequeño vacío que se repite después de cada intento. Entonces aparece el diálogo interno, no el dramático, no el evidente, uno más fino, más constante. Antes esto era más fácil, ¿por qué ahora me cuesta tanto? Esto no debería ser así. Y sin darte cuenta, el problema deja de ser solo lo que haces y empieza a ser lo que interpretas de eso. Ya no es solo que no te sientas bien, es que empiezas a cuestionar por qué no puedes salir de ahí como antes. Y ahí, en ese momento, ocurre el ajuste. No de golpe, no con una decisión consciente, sino con un acumulado de pequeñas conclusiones. Esto no está sirviendo, no está cambiando nada. Y esas ideas, repetidas lo suficiente, dejan de sentirse como pensamientos y empiezan a operar como predicciones. La próxima vez que intentas hacer algo, ya no empiezas desde cero. Empiezas desde esa memoria reciente donde hiciste un esfuerzo y no pasó nada. Así que el sistema hace lo más lógico, se protege, reduce la iniciativa, reduce el intento, reduce lo que haces. No porque no puedas, sino porque el cerebro deja de invertir donde no está viendo retorno. Y eso es lo que vuelve este punto especialmente incómodo, porque desde afuera parece que la persona está dejando de intentar, como si simplemente hubiera perdido interés o disciplina. Pero la perspectiva cambia desde adentro. Es alguien que ya intentó varias veces y el sistema dejó de responder. Aquí entra la intervención. Como ya es tradición en este espacio, suena muy absurda. No porque esté mal planteada, sino porque va en contra de lo que la intuición pide. La idea no es esperar a tener ganas para actuar. Es actuar precisamente cuando no hay ganas. Sí, justo eso que suena poco atractivo, poco inspirador y nada vendible en una frase bonita. La lógica detrás es incómoda, pero bastante clara cuando la ves de frente. El comportamiento no depende de la motivación, la antecede. El sistema no se activa porque te sientes listo, se activa porque empiezas a moverte. El problema es que durante mucho tiempo hemos comprado la idea contraria. Primero tienes que sentirte bien, motivado, con energía y luego actuar. En la depresión, ese orden deja de funcionar. Si esperas a que aparezcan las ganas, puedes quedarte esperando más de lo que te gustaría aceptar. Así que la intervención invierte la secuencia. Te levantas sin ganas, haces algo sin ganas, terminas algo sin ganas y vuelves a empezar. No hay epicidad en eso, no hay transformación instantánea,
No hay un momento donde de pronto todo hace clic y el sistema responde como antes. De hecho, al principio se siente torpe, forzado, incluso un poco inútil, como si estuvieras moviéndote sin sentido, cumpliendo tareas que no generan nada. Y eso es precisamente lo que hace que mucha gente abandone esto. Parece que no está funcionando, pero sí está pasando algo, solo que no es inmediato. El cerebro no aprende por intención, aprende por evidencia. No le importa demasiado que tengas claro lo que quieres cambiar. Le importa lo que haces de forma repetida. Cada acción completada, aunque sea sin emoción, le manda una señal básica al sistema. Seguimos operando, seguimos siendo capaces de iniciar, sostener y cerrar algo. Y esa señal, por pequeña que parezca, empieza a acumularse. Al principio no se siente como progreso, se siente como insistencia, pero con el tiempo empieza a ocurrir algo sutil. El sistema deja de ver la acción como un gasto completamente inútil y empieza a registrar que hay movimiento. No es motivación todavía, no es placer, no es entusiasmo, pero ya no es cero. Y esa diferencia es suficiente para empezar a reconstruir algo. Porque el objetivo no es que te sientas bien de inmediato. El objetivo es que el sistema recupere la capacidad de responder. Y esa capacidad no vuelve porque la pienses, vuelve porque la ejercitas, como un músculo que lleva tiempo sin usarse. No responde a la primera, pero tampoco se recupera si no lo activas. Por eso esta terapia suena absurda, porque te pide moverte cuando menos quieres moverte, hacer cuando menos sentido tiene hacerlo, avanzar cuando no sientes avance, pero desde la lógica del sistema no es absurdo, es exactamente lo que empieza a romper el ciclo. Aquí está uno de los errores más elegantes de la mente, y también uno de los más costosos cuando el sistema ya viene desgastado: esperar sentir para actuar, esperar ganas para empezar, esperar motivación para moverse, esperar energía para intentar. Suena lógico, casi intuitivo. Durante mucho tiempo ha funcionado así. Te sientes con ánimo, haces algo, te sientes bien, avanzas. El problema es que en la depresión ese orden deja de existir como antes. El sistema se invierte. Ya no es que no quieras hacer cosas, es que el mecanismo que normalmente genera ese impulso inicial está reducido. Así que si te quedas esperando a sentir algo antes de actuar, puedes quedarte ahí más tiempo del que te gustaría admitir. No porque seas débil, no porque te falte disciplina, sino porque estás esperando una señal que el sistema en ese momento no está produciendo con la misma intensidad. Y aquí es donde la mente comete un error silencioso. Interpreta esa ausencia como falta de voluntad, como si el problema fuera actitud, cuando en realidad es un problema de secuencia. Estás esperando que primero aparezca la emoción correcta para después moverte, cuando en este punto del proceso la emoción ya no está liderando el comportamiento. La lógica terapéutica hace algo incómodo: invierte el orden. No actúas porque te sientes bien, actúas para darle al sistema la oportunidad de sentirse diferente. No esperas a tener ganas, te mueves para ver si en algún punto, aunque sea mínimo, algo responde. Y sí, eso suena totalmente contraintuitivo, porque implica hacer cosas justo cuando menos sentido tiene hacerlas, cuando menos ganas hay, cuando el sistema está más silencioso. Pero ahí está el punto clave: el cambio emocional no siempre es el detonante del comportamiento, muchas veces es la consecuencia. Y cuando el sistema está apagado, esa consecuencia no va a aparecer sola. Necesita evidencia, necesita pequeñas acciones que le indiquen que todavía hay movimiento posible, que todavía hay algo que registrar, que no sea espectacular. Por eso no se trata de hacer mucho, ni de hacer perfecto. Se trata de hacer algo que sea lo suficientemente pequeño como para que no lo evites. Algo que no requiere una negociación interna enorme. Algo que no active todo el sistema de resistencia. Porque recuerda que si la acción es demasiado grande, el cerebro la va a descartar antes de empezar. Pero si es lo suficientemente manejable, puede pasar. Y cuando pasa, aunque no se sienta diferente, en ese momento ya cambió algo. No en cómo te sientes, pero sí en cómo respondes. Y en este punto del proceso, eso es exactamente lo que empieza a romper el ciclo. El cambio en depresión no llega como un momento épico donde todo se acomoda de golpe. No hay una mañana donde despiertas y dices: listo, ya pasó. De hecho, si estás esperando eso, es probable que ni siquiera notes cuando empieza a cambiar, porque lo que ocurre es mucho más discreto. No se siente como una solución, se siente como una ligera variación. Después de repetir acciones pequeñas durante un tiempo, sin ganas, sin motivación, sin ese impulso inicial, algo empieza a moverse. Y no es de forma espectacular, no es como un alivio claro, sino como una diferencia mínima.
Algo que antes era completamente plano, ahora genera una respuesta apenas perceptible. Una conversación se siente un poco menos pesada. Una tarea deja de ser completamente insoportable. Un momento logra sostener tu atención unos segundos más de lo habitual. No es mucho, pero ya no es cero. Y eso lo cambia todo, aunque todavía no lo parezca. Porque el sistema no se construye con grandes momentos. Se reconstruye con pequeñas respuestas que empiezan a repetirse. El cerebro registra estas variaciones, aunque tú no las llames progreso. Para él, esa diferencia es suficiente para empezar a recalibrar todo. Empieza a distinguir otra vez, a notar que hay acciones que generan algo, aunque ese algo sea mínimo. Y ahí aparece el punto clave. Antes daba igual hacer o no hacer. Ahora ya no es exactamente lo mismo. No porque todo sea placentero, sino porque el sistema empieza a recuperar sensibilidad, empieza a responder. Y cuando eso pasa, aunque sea en niveles muy bajos, el ciclo empieza a romperse. No de golpe, no de forma espectacular, no como te gustaría, pero sí de forma real. Y aquí es donde todo lo anterior cobra sentido. No era falta de ganas, no era falta de disciplina, no era que no le estabas echando suficientemente ganas. Era un sistema que había dejado de responder y que ahora, poco a poco, está aprendiendo a hacerlo otra vez. Ese es el cambio silencioso. Lento, pero suficiente, porque la depresión no desaparece con un gran momento. Se desarma cuando el sistema vuelve a responder. Y eso ya empezó. Esto es la absurda terapia. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.